El hombre que en ti pone felicidad, toda su fortaleza, felicidad, y que con pasión quiere felicidad, caminar por tus sendas, felicidad, yendo por el desierto, felicidad, lluvia y fresco siempre hallará. felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida.
poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo, que me revela tu poder y me guía y defiende en toda situación. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy porque soy razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Muy buen día para todas las personas que se han venido conectando. Doy la bienvenida a Gustavo Mora. Doy la bienvenida también a John Álvaro y Sandra. A Litza Fernanda Mora también. A Nora Martínez, que está en Casillas, se acabó de entrar. Muy buen día, bienvenida. Litza, que está en Villavicencio. John Álvaro y Sandra, que imagino que están en Comaral. Muy buen día para todos. Gustavo, no sé si estás en Tumaco o en dónde, pero buen día. Bueno, vamos a darle inicio el día de hoy al servicio de la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio. Voy a iniciar con una oración. Bueno, antes quiero dar también saludos a Ángela Suárez, que está ahí en Facebook. Muy buen día, bienvenida, Angelita. Andrés Blandón, nos está preguntando Andrés Blandón. Buenos días, ¿alguien sabe si hay una iglesia en Pereira? Sí, Andrés, ya averigüé el número, ahora te lo paso por el chat, el número de la persona que está en Pereira, aunque la iglesia de Pereira, como todavía estamos con lo de la virtualidad, se está reuniendo con la iglesia en Bogotá virtualmente.
Me imagino que ya después cuando pase esto de la pandemia o que ya empecemos a reunirnos, se volverán a reunir en Pereira, pero yo igual te voy a pasar el número, ahora te escribo por el chat el número de la persona que me dieron allá. Juan Díaz, muy buen día, bienvenido. Nubia Leguizamón y Fernando Suárez, me imagino que está ahí con Juli, con Juan José, muy buen día, bienvenidos. Mercedes Pardo, también muy buen día, bienvenida. Lalín Carmona, muy buen día. Si de pronto me pueden escribir de dónde nos están viendo, desde dónde nos visitan. Muy buen día para todos ustedes. Estos son los que puedo ver. Si hay alguno que no saludes porque de pronto no lo alcanzo a ver aquí en Facebook, pero muy buen día para todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con una serie que venimos trabajando desde el año pasado, que se llama Jesús, el hombre de las parábolas. El día de hoy nos corresponde una parábola. Vamos a analizar varias parábolas que están en el capítulo 18 de Lucas. Yo creo que se nos van a ir como unos tres servicios en ese estudio de Lucas, porque lo que voy a hacer es estudiar todo el capítulo y pues allí vamos a encontrar, creo que son como tres parábolas que hay allí. Esperen, pienso, sí, son tres parábolas que hay allí. Entonces vamos a analizar el día de hoy eso. Amparo Godoy, muy buen día. Juan Díaz desde Villanueva, Casanare. ¿Cómo estás, Juan? Ya te reconocí. De pronto nos vemos mañana lunes yo voy a estar no, el lunes no. Nos vemos el martes, miércoles o jueves allá en Villanueva, Casanare para que continuemos, si tú quieres, con los estudios que hemos iniciado hace 15 días, ¿vale? Mañana no alcanzo a viajar, entonces viajaría el martes y estoy martes, miércoles y jueves. Entonces nos podemos ver cualquiera de esos 3 días, aunque el martes voy a transmitir desde la casa de Anita. Entonces, allá nos estaremos viendo, Juan. Bueno, listo. Entonces voy a iniciar con una oración y comenzamos nuestra prédica de hoy. Buen Dios, buen Señor, muy buen día, Padre mío, Dios, Rey de Israel. Te doy muchas gracias por este maravilloso día, caluroso, porque estamos en pleno verano, Señor, aunque ha sido tan generoso, Señor, que para este lado de Villavicencio han caído algunas precipitaciones, ha podido llover y pues eso es una bendición, Padre mío, porque por lo general estos tiempos en el llano son de mucha sequía, de mucho sol, pero a veces nos das una tregua, por lo menos en Villavicencio, Señor, aunque te ruego que estés pendiente de las poblaciones del Casanare y de las demás poblaciones del Meta, donde sí no ha caído ni una gotica, Padre. Y ya han comenzado algunos incendios forestales. Te ruego, por favor, que tengas mucha compasión de los animales, Señor, que nos ayudes a todos los seres humanos a cuidar eso que tú nos diste, Santísimo Dios. Muchas veces esto ocurre porque dejamos por ahí botellas de vidrio, Señor, las tiran a veces del carro por la ventana. Por favor, ayúdales a ser más conscientes. Los campesinos a veces también prenden hogueras para quemar algo de la maleza para sus siembras, sus cultivos. Padre, por favor, ayúdales, que hay otras maneras de hacerlo, Señor. Entonces, ayúdanos a tener mayor conciencia, Padre, también a cuidar el recurso del agua, Dios, ahora que aquí en los llanos se empieza a escasear a causa del verano, pero pues gracias que han caído algunas lluvias, Padre. Señor, te voy a rogar por todas y cada una de las personas que se reúnen el día de hoy por medio de este medio, ya sea por Zoom o por Facebook, que por favor nos brindes de ese manantial de vida eterna, Dios, que es tu palabra, Dios, que nos nutras y nos sacies, Dios, en nuestro espíritu y en nuestra alma, de esa falta de tu verdad, de tu bien, Señor. Por medio de tu gracia, Santísimo Dios, podamos aprender mucho de estas escrituras que vamos a analizar el día de hoy. Por favor, utilízame, Dios, dame por favor mucha sabiduría, conocimiento, discernimiento, facilidad de palabra. Dios, habla tú por mí, oh, Santísimo Rey, o utiliza tu Espíritu Santo para poder llevar un mensaje claro y sincero. Y te ruego por todas y cada una de las personas que se reúnen hoy, que van a ver, que están viendo, van a ver esto más tarde, Dios, cuando lo compartan también, que puedan entender, Dios, las escrituras del día de hoy y podamos aplicarlas para nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, te oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Javier Ramos, muy buen día. Lalín Carmona nos dice que nos está viendo desde el Ministerio Latino de la Iglesia Broward en Florida. Ok, muy buen día, Lalín. Bienvenida desde Florida. Vale.
Liliana Zapata también acabó de entrar. Muy buen día, Liliana. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, yo los voy a invitar a que por favor me acompañen a la Biblia. Ya tengan lista su Biblia, su agenda, su cuaderno, sus apuntes, su esfero. Y vamos a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Buen día, Vilma Clarisa, también me está saludando por Zoom. Pedro Ferney Villalobos, también muy buen día, bienvenido a todos ustedes. Y como les decía, vamos a ir a Lucas, capítulo 18. Edwin, mi hermano, que está por allá en Bogotá con Natalie, mi cuñada, y mi sobrina María Sofía y mi sobrino Tomás, por favor, bendiciones allá a Tomasito y a Sofía. Bueno, muchachos, vamos. Lucas, capítulo 18. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a leer todo el capítulo y luego voy a entrar a estudiar por ciertas secciones de versículos. Entonces dice así, Lucas capítulo 18, versículo 1. Si quieren voy a compartir pantalla para los que de pronto no tengan ahí su Biblia. Compartamos, a ver, compartir pantalla. Aquí está. Listo. Espero que estén viendo. Y dice Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Esta versión que estoy utilizando es Nueva Versión Internacional. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Versículo 4. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios y ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Versículo 6. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Versículo 9. A algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Versículo 19. Les digo que este y no aquel versículo 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Versículo 15. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Versículo 17. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Bueno, vamos a parar acá. No, sigamos mejor. Versículo 18. Cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios.
Versículo 20, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Versículo 23. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Versículo 25. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, lo dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Versículo 29. Les aseguro, les respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Versículo 31. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Versículo 33. Y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Versículo 35. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Versículo 39. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Ok, muy bien. Como vimos ahí, bueno, hay varias parábolas, hay un contexto que es el que vamos a analizar y yo creo que hoy vamos a avanzar hasta el versículo 17, más o menos, ¿ok? Buen día, Milena, que estás ahí, bienvenida. Entonces vamos a ir avanzando. Voy a tomar inicialmente desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y nos detenemos para analizar un poco más ahí. Entonces, Lucas 18:1 dice, perdón. Lucas 18:1 dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tenga en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Como este capítulo es un poco extenso y lo vamos a ver en varias sesiones, en varios servicios, esta primera parte la titulé Incansables en la oración. Esta parábola de Lucas 18, del versículo 1 al 8, lo primero que vamos a ver es que tiene dos personajes.
El primer personaje que encontramos ahí es un juez. Es un juez que por la narrativa de la escritura parece que no era un juez judío, porque él mismo dice que no temía a Dios ni a los hombres. Entonces, al parecer no era un juez judío. En esa época, los pleitos ordinarios se llevaban ante los ancianos y no a los tribunales públicos, según la ley judía. Si de pronto tenías que llevar algún caso a los tribunales públicos o a los tribunales penales, un solo hombre no conformaba un tribunal. Debían de ser mínimo 3 hombres, más o menos, para conformar todo el tribunal y poder lograr un veredicto. Entonces era uno por cada una de las partes y otro independiente. En nuestra cultura, en la actualidad, un tribunal se haría por más o menos el juez, que es el que al final va a dar su veredicto, el abogado defensor, el abogado acusador y el fiscal, 4, ¿cierto? Generalmente invitan al defensor del pueblo, pero la verdad ellos casi nunca van. Ellos casi nunca asisten y yo lo sé por experiencia porque yo tuve que enfrentarme a un caso de una denuncia que hicieron contra mí. Estuve 8 años larguitos y yendo a audiencias hasta que al final fuera declarado inocente. Pero me acuerdo tanto que generalmente invita una vez en los 8 años, una vez fue el defensor del pueblo. Una vez. En 8 años fue el defensor del pueblo. Generalmente era el juez, mi abogado defensor, el abogado acusador y el fiscal. Esos siempre estaban ahí. Esos 4 siempre iban. Sin ellos no se empezaban las sesiones. El juez que menciona a Jesús en esta parábola parece ser era uno de los que estaban de moda en esa época, y ya que Jesús aprovechaba las parábolas y él decía estas parábolas de acontecimientos cotidianos que le sucedía al pueblo en lo corriente, puede ser entonces que este era un juez nombrado y pagado por Herodes o por los romanos. Entonces por eso eran jueces que no hacían parte del pueblo judío. Y eran jueces, que ellos mismos resolvían los casos sin necesidad de que acudieran más jueces. No era, en estos jueces que había contratado Herodes o los romanos, estos no necesitaban de un tribunal. Estos jueces daban su veredicto. No había necesidad de un tribunal. En estos casos, a menos que el demandante tuviera influencia, fuera importante o tuviera dinero para sobornar a ese juez, uno no podía esperar a que se decidiera el pleito a favor de uno. Y muchas veces se corría el riesgo de perderlo, el pleito. Iba en contra de uno si usted no tenía como la influencia suficiente sobre esos jueces o la plática suficiente para poder sobornarlo. Por eso es que vamos captando un poco más el contexto de esta parábola, ¿ok? Al parecer, estos jueces, que no eran judíos, pervertían la justicia por cualquier prebenda que les pudieran dar. De hecho, se hacían chistes con el cargo de estos jueces. A estos jueces se les llamaba Dayané Geserot, que quería decir jueces de faltas. Y en chiste les cambiaban el nombre y les decían Dayané Geselot, que quería decir jueces bandidos. ¿Sí? Porque eso era. Bueno, entonces ya tenemos el primer personaje, que es el juez. El segundo personaje es la viuda, que está necesitando esa ayuda del juez. Esta mujer representaría a todos los pobres y marginados que no tenían acceso a un juicio justo, y que aún hoy en día, si tú no tienes el suficiente dinero ni la suficiente influencia, muchas veces puedes perder un caso donde tú eres inocente o donde tú necesitas, porque de pronto te están atacando de alguna manera. Desafortunadamente en la justicia humana, si muchas veces no tienes esa influencia, no obtienes justicia de verdad. Entonces, es evidente que esta mujer no tenía recursos de ninguna clase, porque si nos damos cuenta no le ofreció plata a ese juez.
Por tal razón, su única arma para lograr justicia era rogarle, era suplicarle, era insistirle a este juez. Y el caso es que tanta insistencia consiguió su objetivo. Y Jesús les está diciendo acerca de la oración, es esto, de la oración con insistencia. Esta parábola se parece a la del amigo importuno, que se encuentra en Lucas 11. Entonces, por favor, acompáñenme un poco más atrás a Lucas 11, versículo 5. Mi hermano Fernando, mi hermano Fercho, que está en Panamá con mi cuñada Yani y mi sobrino Mateo, buen día, bienvenidos. Pilar Pérez también, muy buen día, bienvenida. Vamos, por favor, a Lucas 11, versículo 5, por favor. Lucas 11, 5. Andrés René Roca, muy buen día, bienvenido. No se les olvide colocar desde dónde nos acompañan, ¿vale? Desde dónde nos están acompañando. Bueno, Lucas 11, por favor, Lucas 11, Lucas 11. Lucas 11, le hago aquí como anfitrión a alguien que se volvió a salir. Lucas 11, versículo 5, dice, también les dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecer? Aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Versículo 8. Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Aquí nos damos cuenta también acerca de la insistencia, de la oración con insistencia. La parábola de la mujer y el juez no está comparando a Dios con un juez injusto. Eso sí, dejémoslo claro. Esta parábola no está comparando a Dios con un juez injusto, sino que muestra el contraste de Dios versus un juez injusto. ¿Sí? Y si un juez injusto logró de tanta insistencia que hizo esta mujer a ese juez injusto y este juez injusto al final pudo fallar a favor de ella, ¿cuánto más Dios, que es justo? Lo que Jesús está tratando de decirles ahí es que si al fin y al cabo se puede lograr que un juez injusto le haga justicia a una viuda por su insistencia, ¿cuánto más lo hará Dios, que es un Padre amoroso y justo? Dios dará todo lo que sus hijos necesitan. ¿Sí? Ahora, esta última afirmación de que Dios dará a sus hijos todo lo que necesitan, esta última afirmación, no por eso tenemos que suponer que vamos a obtener siempre todo lo que pidamos, ¿no? No van a suponer eso. Es como nosotros con nuestros hijos, que a veces nos negamos a darles ciertas cosas que ellos nos piden, porque podría hacerles más mal que el bien, o porque simplemente todavía no están preparados para recibir eso. Por ejemplo, me hace pensar, mi hija tiene 10 años y ella vive pidiéndome con insistencia un celular. Y me pide, insiste, tal vez como hacía la viuda, o como hacía el amigo que fue a pedirle pan al otro. Y me insiste, yo siempre le digo que no. Porque aún no tiene la edad, porque no está preparada y porque no le conviene. ¿Sí? Porque las redes sociales son muy difíciles, son tenaces, lo que se puede encontrar allá, entonces no le sirve. Entonces no siempre lo que le vayamos a pedir a Dios nos lo va a dar, porque no todo nos conviene. Entonces, no sabemos lo que nos depara el futuro,
Eso solo Dios lo sabe. Y es por eso que solo en Dios podemos confiar o en Dios podemos contar. ¿Sí? Es por eso que solo Dios sabe si lo que estamos pidiendo va a ser para nuestro bien o si va a ser para nuestro mal. Por eso es que Jesús nos está invitando a que no tenemos que desanimarnos en la oración, y por eso fue que dijo que no sabía si quedaría fe en la tierra cuando Él viniera por segunda vez. Porque ahí es donde trabaja la fe. No nos cansemos de orar nunca, y nunca nos va a faltar la fe. Pero no se les olvide terminar sus oraciones y sus peticiones siempre añadiendo: hágase tu voluntad, mi Señor o mi Dios, y no la mía. Así mismo como lo hizo Jesús en Getsemaní. Ya lo podemos ver en Mateo 26, orando. El mismo Jesús lo decía, le decía a Dios: pasa de mí este trago amargo, pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Bueno, continuando ahí con Lucas capítulo 18, vamos al versículo 9 para ir emparejando nuestra prédica de hoy. Lucas capítulo 18, versículo 9, otra vez. Marlene Ruiz, muy buen día, bienvenida. César Tapia, que nos ve desde México, bienvenido. Lucas 18, versículo 9, dice: a algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Entonces, ¿para quién es esta parábola? Esta parábola es para algunos que se consideraban muy justos, muy seguros de sí mismos ante Dios, pero que despreciaban a las demás personas. Entonces Jesús les cuenta esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Algunas versiones dice publicano, que es lo mismo que un recaudador de impuestos. Versículo 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Decía así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Versículo 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta segunda parte la subtitulé oración hipócrita versus oración sincera. Los judíos religiosos practicaban la oración 3 veces al día: a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Esa era la costumbre que ellos tenían. Estos hombres consideraban que la oración era más eficaz si se ofrecía en el templo, por lo cual el templo era frecuentado a esas horas por fariseos y por los que no eran fariseos, pues porque como los fariseos habían dicho que era mejor orar en el templo, tenía más fuerza la oración, pues muchas personas, muchos hombres acudían a esas horas al templo. ¿Sí? Aquí Jesús nos presenta también dos personajes. Primer personaje, uno, fariseo. La escritura es clara y nos advierte que no oraba a Dios realmente, sino que al principio dice consigo mismo oraba. Este fariseo consigo mismo estaba hablando. Parecer la relación la estaba teniendo era consigo mismo y no con Dios. En pocas palabras, se engañaba creyendo que le oraba a Dios cuando lo hacía para sí mismo. Y tenaz el creer a veces
que le estamos orando a Dios cuando estamos orándonos para nosotros mismos. Podemos estarnos engañando. La verdadera oración es la que le dirijo solamente a Dios con una actitud humilde, esperando siempre que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Lo que el fariseo estaba haciendo era presentando sus credenciales delante de Dios. La ley judía solo demandaba un ayuno obligatorio, que era el ayuno del día de la expiación. Eso se hacía una vez al año. Pero los que querían ganar méritos ayunaban también todos los lunes y los jueves. Y eso no está mal, siempre y cuando las motivaciones sean buenas. Pero es curioso que esos eran precisamente los días de mercado en Jerusalén, los lunes y los jueves, cuando Jerusalén se llenaba de campesinos y se llenaba de personas, de comerciantes. Las personas que ayunaban tenían por costumbre, se ponían polvos en la cara, polvos blancos, para parecer pálidos. Y se vestían con mucho descuido y salían a la calle para que los que lo vieran en público pudieran darse cuenta que ellos estaban ayunando. ¿Sí? Mientras que hay escrituras donde Jesús decía que cuando tú ayunes, que te vistas bien, que te arregles, te perfumes, que te veas bien ese día. Por otro lado, los levitas tenían que recibir los diezmos de todos los productos. Eso está en la ley de Dios, está en Números capítulo 18 o en Deuteronomio 14, que si quieren saber un poco más acerca de los diezmos, pueden leerse esos libros, Números 18 y Deuteronomio capítulo 14. Pero este fariseo lo diezmaba todo. Lo que dice la escritura es que este fariseo diezmaba todo. Hasta lo que no era mandato diezmar, él lo diezmaba. Algo que en nuestra cultura llamamos pago pecados por indulgencias, o el que reza y peca empata, o el salvarse por hacer buenas obras. Todo esto está muy lejos de la verdad y de lo que Dios espera realmente de un cristiano, de un creyente. El fariseo realmente no iba a orar, era a informar a Dios lo bueno que era. Tal vez pensaba que Dios lo sabía. O sea, yo lo que creo, lo que pienso ahí es que de pronto este fariseo pensaba que Dios no sabía que él era bueno, o que de pronto Dios no lo tenía claro. Y al parecer por eso el fariseo presentaba sus credenciales de que era un hombre justo. Eso en cuanto al fariseo. Ahora tenemos el segundo personaje, que es el publicano o recaudador de impuestos. Estos generalmente eran odiados por todo el mundo. Los publicanos o recaudadores de impuestos eran odiados por todos, porque tenían la fama de que eran ladrones, de que cuando recaudaban los impuestos se quedaban con algo. ¿Sí? No se consideraba digno este publicano de acercarse más al templo. Ahí dice que se quedó retiradito del templo. Y no se atrevía ni a levantar la mirada al cielo, donde se consideraba estaba Dios, o está Dios. Este publicano realmente no se consideraba solo un pecador, sino que este publicano se consideraba el peor de todos. Se humillaba delante de Dios. Lo que a Jesús le agradó de su parábola es que esa oración de ese publicano surgía de un corazón quebrantado. Esa oración de este publicano surgía de un corazón avergonzado de sí mismo, de un corazón que reconocía ser pecador. Y esto fue lo que le consiguió la aceptación de Jesús ahí, o el agrado de Jesús en esa parábola. Entonces, no cabe duda que estas parábolas nos enseñan ciertas cosas muy importantes acerca de la oración. Primero, a mí me enseña a orar con insistencia, siempre, en todo momento.
Y aún para lo que consideramos algo sin mucha importancia, aún para eso hay que orar. Para hacer un viaje, para cambiar de trabajo, aún hasta para mudarse de la casa, para tomar una decisión más trascendental como casarse, como tener hijos. Para todo hay que orar. Porque en la oración está la respuesta de Dios después. Y está la orientación hacia las decisiones acertadas que debemos tomar, decisiones sabias. 2, ningún orgulloso puede orar verdaderamente. Eso sí, ténganlo muy en cuenta. La puerta del cielo tiene la parte superior muy bajita. O sea que no hay otra manera de entrar que de rodillas. De rodillas. Es que vamos a entrar por la puerta del cielo. En oración. De rodillas. Persona que odie o desprecia a otra no debería orar. Y si ora, que sea para pedirle a Dios que le quite ese sentimiento por esa persona y la pueda perdonar. En la oración no podemos colocarnos por encima de los demás, porque todos hacemos parte de una humanidad pecadora, de una humanidad vendida al pecado, de una humanidad afligida, de una humanidad indigna, que se debe arrodillar ante el trono de la gracia de Dios para poder ser salva. Y 3, una verdadera relación con Dios está acompañada de una sincera oración, una que coloque nuestras vidas al lado de la voluntad de Dios. Puede ser que todo lo que dijo el fariseo sea verdad, porque dice que ayunaba, dice que diezmaba meticulosamente, dice que no era como los hombres que menciona y menos como el publicano. Pero la pregunta no es, ¿soy yo tan bueno como mis semejantes? Sino que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿soy yo tan bueno como Dios lo espera? Todo depende de con qué o con quién nos estamos comparando. Si me voy a comparar con otro humano, pierdo. Porque todos somos pecadores. Y realmente en vez de compararme, tengo que poner mi vida frente al carácter de Jesús, ver qué es lo que me hace falta de ese carácter y en oración pedirle a Dios poderlo conseguir. Cuando ponemos nuestra vida al lado de la vida de Jesús, al lado de la santidad de Dios, todo lo que podemos decir es, Dios, ten compasión y misericordia de este pecador que soy yo. Reconocer que necesitamos de Dios. Y para concluir nuestro estudio de hoy, dice Lucas capítulo 18, versículo 15. Lucas 18, 15. Lucas capítulo 18, versículo 15. Dale su rego, muy buen día, bienvenido. Yani Rodríguez en Panamá, muy buen día, bienvenida. Dice Lucas capítulo 18, versículo 15. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Bueno, analizamos esto de lo que es ser como niños. De quien es como niño le corresponde el reino de Dios. Es el subtítulo que le puse a esta partecita. De quien es como niño le corresponde el reino de Dios. Era común que las mamás, y aún hoy en día es común, que las mamás lleven sus niños en su primer cumpleaños a algún sacerdote, a algún maestro o a algún rabino.
en esa época, pero pues hoy en día también pasa. Y les gustaba llevarlo a algún rabino, ojalá distinguido o famoso o muy conocido, para que los bendijera. Y por esa razón es que venían a Jesús. No debemos pensar que los discípulos fueran duros o crueles por haber hecho que no se acercaran los niños. Realmente lo hacía por el respeto y el cariño que le tenían a Jesús. Recordemos que Jesús se dirigía a Jerusalén a morir en una cruz, ¿no? Los discípulos, aunque no lo entendían en ese momento, que iban a Jerusalén y que Jesús iba a morir en la cruz, aunque no lo entendían, seguramente sí podían ver en el rostro de su amado Jesús una tensión y los inicios de una angustia profunda en su corazón a causa de lo que iba a padecer, y no querían molestarlo o no querían que lo molestaran. En casa ocurre muy frecuentemente. Les decimos a veces a los niños, y yo a veces me puedo dar cuenta cuando yo llego de trabajar, que duro una semana por fuera, por allá viajando, y llego del trabajo, llego casi en la noche generalmente, y a veces se me acerca mi hija y escucho que dicen, deja a papá en paz, que está muy cansado y preocupado esta noche, o bien exhausto de tanto manejar. Eso es precisamente lo que hicieron los discípulos. Vieron a su maestro agobiado, un poco cansado, y por eso trataron de que no lo molestaran. Pero aún vemos a un Jesús, aún angustiado y aún así tenso como estaba. Y es una de las escenas más conmovedoras y más encantadoras de la vida de Jesús, cuando deja venir a los niños. Jesús tenía y tiene tiempo para todos, y en especial para los niños. Hasta cuando se dirigía para morir en la cruz en Jerusalén, aún para ellos tenía tiempo, siempre, para todos siempre tenía tiempo, para las mujeres, para los hombres, para todo el mundo, para los enfermos, para los leprosos, para todos tenía siempre tiempo. Y cuando Jesús dijo que el reino de Dios es para los que son como niños, lo que Jesús quería decir es lo siguiente. Primero, un niño pequeño no ha perdido el sentido de lo maravilloso, de lo puro, de lo santo, de lo ingenuo, de lo bello, de lo consagrado. Un niño no conoce el pecado ni la malicia y tampoco lo vive. Y eso era lo que Jesús trataba de decirles, de que seamos así, como los niños, que reconocen lo puro, que reconocen lo santo, lo ingenuo, lo bello, lo sagrado. Que no conozcamos el pecado, o que rechacemos el pecado, o que luchemos contra este. 2, toda la vida del niño se apoya en la confianza que tienen sus padres, ¿o no? Nuestros hijos se apoyan mucho en nosotros, confían mucho en nosotros. Por eso es que duele cuando uno escucha noticias de padres que maltratan y les hacen daño a sus niños. Alguna vez hace como unos 4 años más o menos, escuché una noticia de un hombre campesino que su hijo creo que robó o algo le cogió, no sé, eso salió en noticias, y el hombre cogió el machete y le quitó las manos al niño, un niño como de 4 añitos. Y entrevistando al niño, el niño decía, papá, cuando me vuelvan a crecer las manos, no lo vuelvo a hacer. Los seres humanos, los adultos, somos muy crueles con nuestros niños. Y aún así, la actitud del niño era, papá, cuando me vuelvan a crecer las manos, no lo vuelvo a hacer. ¿Se imagina? Cuando somos pequeños, nunca nos preguntamos de dónde nos va a venir la próxima comida. Eso no lo preguntamos nosotros. Y a veces hasta pedimos a la carta en la casa. O de dónde va a salir la ropa. Eso nunca lo preguntamos como niños, porque confiamos. Cuando salíamos para el colegio, estábamos seguros que al volver a nuestra casa
Ahí iba a estar nuestra casa, iban a estar nuestros padres y todo iba a estar en su sitio, ¿cierto? Que todo, o sea, siempre pensando que todo iba a estar listo para nuestras necesidades porque confiábamos en nuestros padres. Cuando a veces íbamos de viaje con nuestros padres, no nos preocupábamos por los gastos, ni dónde íbamos a dormir, ni dudábamos de que nuestros padres supieran el camino y llegáramos sin problemas al lugar donde íbamos. Porque la confianza del niño en sus padres es absoluta. La confianza de un niño en sus padres es total. Y así debería ser nuestra confianza en nuestro Padre Dios. De esa misma manera. Por eso es que Jesús dice que el que no es como un niño no heredará el reino de Dios. 3. El niño es obediente por naturaleza. Bueno, hasta cierta edad, ¿no? Y si ha sido bien educado. Sí, es indiscutible que a veces ellos desobedecen y que se quejan de lo que los padres les ordenan. Cuando los mandan a hacer un mandado o a hacer algo, se quejan un poco. Pero a pesar de eso, su instinto es obedecer. ¿Por qué? Porque saben que si no obedecieran a sus padres estando expuestos allá afuera, su vida sería muy complicada. A mí me sucedió algo parecido con mis hijos. Algún día, pequeños, más pequeños, ellos me reclamaban ciertas actitudes mías. Y un día en ambos pasó la misma situación y decían, me voy. Me acuerdo el primero, el mayor, cuando el día que me dijo, tenía como 5 o 6 añitos, me dijo, me voy. Pues yo fui, le empaqué la ropa y le abrí la puerta y le dije, mire, compadre, ahí está el mundo. ¿Saben qué hizo? Pues dio media vuelta y echó otra vez para adentro. Porque a lo que vio eso tan grande allá afuera y tan tenaz que es el mundo, pues aún con sus cortos años, entendió y comprendió. Oiga, no, ¿yo qué voy a hacer allá afuera exponiéndome quién sabe qué cosas? Y aquí tengo todo lo que necesito. Mi papá me ama, tengo la comida, tengo la ropa, tengo el estudio, tengo la televisión, tengo que no necesito nada más. Tengo amor. Y se devolvieron. Y así me pasó con la menor también. Pero, que debía pasar con nosotros como cristianos ante Dios. La diferencia entre los niños y nosotros es que nosotros nos abren la puerta al mundo y nosotros sí, ¡buah! Corra a los brazos del mundo. Un niño no hace eso, porque el niño piensa y dice, no, yo qué me voy a enfrentar a eso, yo mejor me quedo aquí en mi casa con mis papás, porque confío en mi papá, porque confío en mi mamá. Por eso es que duele tanto cuando los adultos defraudan la confianza de sus hijos. Y su instinto aún es obedecer, aunque a veces se queje. Un niño sabe muy bien que debe obedecer y no queda contento cuando no ha sido obediente. Y creo que nos pasaba a nosotros. Y más si la desobediencia lo llevó a causarle dolor o le trajo un castigo. Entonces uno no quedaba conforme. Yo no sabía, uy, a la próxima vez no me tiro 5 materias. Mejor saco buena nota. Y así el niño va creciendo y el niño va aprendiendo. En algún momento de su edad, de su vida y de sus edades apenas crece, eso se pierde, ¿no? Es cuando ya realmente se separa uno otra vez de Dios y se entrega al mundo. Algún día va a pasar en mis hijos o en tus hijos, pero ahí es donde más va a necesitar de nosotros, de los padres. Cuando ya sea grande y tome sus propias decisiones, va a necesitar una orientación. Y como siempre les he dicho, que ellos puedan ver en nosotros a Dios, que nosotros seamos la Biblia que ellos lean. Y un niño en su interior reconoce que la palabra y las órdenes de sus padres son ley.
Así debiera ser para nosotros la palabra de Dios. Ley que pudiéramos vivir todos los días. Y cuatro para terminar. Los niños tienen una capacidad admirable para perdonar, cosa que a los adultos nos cuesta. Un niño puede discutir o pelear con un amiguito o con un hermano y a los 5 minutos estar de vuelta jugando, riéndose y amándose. En serio, ¿no se han dado cuenta? Se puede verlos peleando ahí, y a los 5 minutos están otra vez. Cuando pasa en mi casa, yo le digo a mi esposa, amor, no se ponga a discutir, déjalos que a los 5 minutos están perfectos. Y cuando vamos a ver a los 5 minutos están otra vez, queriéndose, ni amándose, ni jugando juntos. ¿Sí? Los niños tienen una facilidad para perdonar que nosotros los adultos no tenemos o nos cuesta. Casi todos los padres somos injustos con nuestros niños. Les exigimos un nivel de obediencia, un nivel de modales, un lenguaje, una diligencia que rara vez nosotros alcanzamos ante Dios. En serio. Les pedimos cosas que a veces ni siquiera nosotros mismos vivimos delante de Dios, que es nuestro Padre. Y a veces nosotros como adultos nos comportamos como hijos berrinchudos. Si otros nos tratan de la forma en que la humanidad trata a los niños, probablemente no se lo perdonaríamos. Pero los niños perdonan y olvidan y ni siquiera se dan cuenta de que se los trata con injusticia. Como la historia que les conté del niño que el papá le cortó los bracitos. Todavía el niño tiene el corazón de decir, papá, cuando me vuelvan a crecer, no lo vuelvo a hacer. ¿Imagina usted? El mundo sería un lugar mucho más agradable si perdonamos todos como lo hace un niño. Deberíamos aprender de ellos, de su inocencia, de su pureza, de su santidad. Para terminar, amigos, los invito a mantener una sincera relación con Dios, una oración constante, una oración insistente, una oración verdadera, real, a vivir con una confianza inquebrantable y plena en Dios, como lo hacen los niños con sus padres, a obedecer con naturalidad, a perdonar y a olvidar como lo hace un niño. Y verás que el reino de Dios es de los que se hacen como los niños. Ese es el pasaporte para entrar en el reino de Dios. Que la salvación ya la tenemos. Dios nos la entrega por gracia a través de el bautismo y de recibir el Espíritu Santo. De ahí en adelante lo que tenemos que hacer es crecer cada día espiritualmente hasta alcanzar el carácter de Jesús. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Parecernos más a su Hijo. Aprendamos de los niños. Aprendamos de la viuda, insistente, rogando. Aprendamos del publicano. Aprendamos del publicano que vivía reconociendo lo pecador que era y ni siquiera se atrevía a acercarse tanto al templo. Ni siquiera alzaba su mirada al cielo, donde ellos consideraban que estaba Dios, sino con humildad, siempre con su cabeza abajo, reconociendo su pecado, no altivo como ese fariseo que se creía mejor que todo el mundo, que se creía justo, que se creía íntegro, ¿no? Porque la misma Biblia allá en Romanos dice que no hay bueno ni aún uno. Solo Jesús fue bueno. Solo Jesús fue sin mancha. Solo Jesús no tuvo pecado. Y aún así se hizo pecado por librarnos de una muerte tan cruel como la que él vivió. Porque créame,
Eso se le llama la ira de Dios a causa del pecado. Ira que debió recibir cada ser humano por su pecado. Pero Dios, al ver que Jesús tomaba ese pecado de toda la humanidad, la ira se volteó fue hacia Jesús, no hacia nosotros. Por eso esas palabras de Jesús allá en la cruz, cuando él dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debe pesarnos en el corazón, porque ¿qué sentiría Dios cuando su hijo le dijo eso? Porque ha sido muy duro, pero era que en ese momento Jesús había recibido todo el pecado y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Él aborrece el pecado. Por eso en ese momento se separó Dios de su Hijo a causa de nosotros. Nosotros fuimos causantes de esa división en ese momento. Porque si tú, si yo, si toda la humanidad no hubiera pecado, Jesús nos hubiera tenido que subir a esa cruz. Jesús no ha tenido que despojarse de su divinidad y hacerse hombre, hacerse carne. Entonces, tenlo presente. Nosotros fuimos los que causamos eso. Y para eso es que uno estudia la Biblia y se bautiza, para reconocer eso, para arrepentirse, para confesar esos pecados, bautizarse y nacer a un ser nuevo, completamente diferente y lleno del Espíritu Santo, que no es nada más que Dios viviendo en nosotros. Por eso les he hablado en algunas ocasiones, ojo, porque si tú eres el templo de Dios y tu puerta que es la mente, y si por esa puerta tú dejas entrar mucha suciedad, mucho mugre, como la pornografía, los vicios, la riqueza, la avaricia, eso va a ensuciar el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? A todos ustedes, muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron acá. Más o menos como casi una hora de escuchar estas escrituras. Alcanzamos a llegar no a la mitad de capítulo 18 de Lucas, pero avanzamos un poco. Alcanzamos a ver 3 parábolas, todavía falta una parábola ahí que veremos en 8 días y el resto del capítulo porque es un capítulo bien extenso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les voy a rogar a que me acompañen pasado mañana martes a las 6:30 de la tarde, 5:30 México, 5:30 Guatemala, serían allá. Aquí en Colombia serían 6:30 de la tarde. El martes, para que podamos continuar con la segunda parte de lo que vimos del estudio de la primera carta de Pedro, capítulo 3, que el martes pasado era hacia las esposas del sometimiento. Y este martes ya nos corresponde a los esposos, porque bueno, sí, muy bonito que las esposas se sometan a los esposos, pero también hay que ver cómo deben ser los esposos para que esas mujeres se sometan a esos esposos, ¿ok? Si pueden invitar a amigos casados a esa reunión del viernes, yo los invito para que puedan ver. Y si no vieron la del martes pasado, pues que ahí está en el Facebook o también ya la puse en el YouTube, en el canal, para que puedan ver también la del martes y puedan entender mejor, ¿vale? Los invito de hoy en 8 días para el servicio a las 10 de la mañana. Creo, si todo sale bien, de hoy en 8 días estoy transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, desde la casa de unos amigos. Y si todo se apareja, de hoy en 15 días estaría predicando en Medellín, desde la casa de otro amigo. Pero bueno, yo les estaré contando. Y de este martes en 8 voy a hacer la reunión de familia y no sé desde dónde, pero bueno, voy a hacer un tour por ahí
pero los espero a todos ustedes que nos acompañen. Les deseo una feliz tarde, un feliz día domingo, que lo terminen de pasar bien, de descansar para que mañana empiecen sus labores otra vez, juiciosos a trabajar. Dios los bendiga y voy a cerrar con una oración por la Santa Cena, por la ofrenda y por que Dios nos bendiga esta semana. Mi Señor, mi Dios, mi Rey, te doy gracias por este tiempo que pudimos pasar escudriñando tu palabra, Santísimo Rey. Veo que algunas personas ya entraron para el final. Afortunadamente, Señor, estas redes sociales nos permiten al finalizar volver a retomar la prédica. Entonces te ruego por estas personas que apenas termine, Señor, vuelvan y comiencen desde el principio para que puedan llenarse plenamente de tu palabra, y lo importante es que lo puedan vivir. Y te ruego pues por todos los que estuvimos hoy, Señor, acá escuchando tu palabra, nos ayudes a vivir estas escrituras esta semana, Dios, a poder orarte con insistencia, Señor, a poder hacerlo con sinceridad, con mucha reverencia, Dios, y lo más importante, que podamos aprender a ser como niños, Dios, o sea, en cuanto a lo puro, a lo santo, a lo obediente, Santísimo Rey, parecernos muchísimo a ellos, Dios, para poder lograr ese pasaporte a la vida eterna, Santísimo Dios, poder mantener la salvación que tú nos ofreciste por medio del bautismo y de la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Y por eso es que también oro por la Santa Cena. Por favor, bendígase el pan y el vino que vamos a tomar en nuestros hogares. Pan que representa el cuerpo de tu Hijo Jesús, que fue entregado por nuestra salvación, por nuestra adopción. Vino que representa la sangre que tu Hijo derramó para limpiarnos de nuestras maldades, y que también se representa en el agua del bautismo, Señor, en la cual se sumerge la persona completamente, sin quedar nada por fuera, y deja ya sepultado todos sus pecados, Padre mío, y donde recibimos el Espíritu Santo. Gracias por ello, Dios. Bendice el pan y el vino, Señor, para poder recibir esa Santa Cena con un corazón digno y humilde, Santísimo Rey. Pero también por la ofrenda que cada una de las personas haya decidido en su corazón darla, ya sea en especie o en dinero, o como lo hayan dispuesto. Esto para servir a otras personas que necesiten, Dios, tanto necesitado que hay hoy en día con lo del COVID, Santísimo Dios. Y también muy seguramente cuando volvamos a reunirnos para poder pagar algunas necesidades que se tengan en el sitio donde nos reunamos, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Te ruego por todas y cada una de las personas que vieron esta prédica, por las que la van a ver más tarde, Señor. Bendícenos a todos, acompáñanos esta semana, Dios. Haz tu santa voluntad en nuestra vida, pero cuídanos y protégenos, Dios. Y ayúdanos a entender y a tomar buenas decisiones y a entender por qué nos suceden las cosas. Danos sabiduría, Padre. Gracias, Dios mío, te lo oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Termino de dar saludos a Jorge Ariel Alvarado, que debe estar, me imagino que en el Toro, ya llegando a Puerto Gaitán. Saludos a Denis también. Saludos a tus hijas, a Camilita, que debe estar en Paraguay allá haciendo su trabajo para Dios como misionera, una guerrera esta chica. Dios la bendiga y le brinde pues un corazón siempre como el que ha tenido hasta ahora de ya estuvo en México, ahora se encuentra por allá en Paraguay llevando la palabra de Dios. Es retante, o sea, un gran ejemplo para los jóvenes de hoy en día que están pensando en reggaetón y en su perreo y en sus cosas. Una niña que está pensando en ir a llevar la palabra de Dios hasta donde Dios se lo pida. Dios me la bendiga y me la cuide mucho. Sammy López, mi cuñada Sandra, muy buen día, bienvenida mujer. Si no alcanzaste a llegar a tiempo, recuerda que puedes volver al principio cuando termine. Litza, que tengas buen día, se está despidiendo, hasta luego. A Luan, que está por ahí, muy buen día. A tu mami también, saludes. La Lin Carmona nos dice: gracias a usted, escuché lo que Dios me quiso hablar, Dios lo usa grandemente. Exactamente, Dios me utiliza, solamente soy un speaker, un parlante de Dios. Juan Díaz, lo esperamos en Villanueva, allá voy a estar el martes, me voy temprano el martes para poder tener el tiempo de llegar a donde Anita a organizar todo para la reunión de familia.
Y nuestro estudio bíblico, pues vamos a ver si lo podemos hacer ese mismo martes o lo dejamos para el miércoles, el estudio que hicimos hace 15 días, pero allá nos vemos, Juan. Liliana Zapata, que estés muy bien. Milenita dice, muchas gracias, me encantó la prédica, mucho por trabajar. Claro que sí, Milena, todos tenemos. Salúdame a Carlos Quintero, que por ahí me regaló una llamadita. Saludes a tus hijos, que ya deben estar gigantes. Danielito debe estar ya un monstruo de grande. Saludes también a tu mami y a tu papá, Milena. A todos ustedes, muy buen día. Dios me los bendiga y pues que terminen de disfrutar su fin de semana. Hasta luego.